vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy sobre la materia de base de datos distribuida, para lo cual vamos a hacer un repaso general, ya que tenemos programado el examen sobre la parte teórica, que se aplicará mañana en este horario de 10 a 11. Para eso, bueno, van a tener que acceder a la plataforma Moodle, donde en términos generales, pues habrá que acceder en la opción de exámenes para que se habilite. Realmente el examen es muy sencillo en cuanto a los términos que hemos estado viendo. Y para ello, obviamente, vamos a dar un repaso para ver si tienen algunas dudas. De manera inicial, estamos tocando como primer tema los conceptos básicos relacionados a lo que es una distribución de datos. Que habíamos mencionado, bueno, que el fundamento de una arquitectura de distribución es que es una base de datos que no está físicamente en un solo lugar, sino que está mantenida en diferentes lugares o localidades a través de servidores que colaboran para darle mantenimiento a los servicios de datos y también soportando un esquema conceptual global que obviamente soporta un modelo de negocios. Para esto, bueno, debemos recordar que también es importante que dentro de esa infraestructura que se tiene, pues hay una topología de red que nos permite hacer que se puedan interconectar estos equipos que están colaborando en ese mantenimiento de la base de datos distribuida o del esquema global. Y para ello, en apoyo de un soporte. Este soporte obviamente es a un modelo de negocios, pero una base de datos, ya sea centralizada o distribuida, ambas tienen siempre como objetivo soportar un modelo de negocios para poder satisfacer los servicios de datos que requieren las actividades de la empresa, o en otros términos, para poder satisfacer las reglas o verificaciones de los hechos que se están registrando a través de las actividades que se llevan a cabo por los diferentes procesos que se tienen dentro de una empresa. Entonces, recordemos que un proceso no es otra cosa más que un conjunto de actividades, y estas actividades no son otras cosas más que hechos que se formalizan en datos, y obviamente esos datos se muestran o se agrupan en documentos, y finalmente cada uno de estos elementos pues tiene un registro en la base de datos. Y esto es por la forma en que operan las empresas. Toda empresa siempre va a tener metas a corto, mediano y largo plazo. En los términos de los corporativos grandes, esto se conoce como planeación estratégica, que sería lo que la empresa quiere llegar a ser como un proyecto de crecimiento. Para esto, una vez que se establece esa proyección, pues vienen una serie de objetivos o metas que se tienen que ir logrando para alcanzar ese crecimiento, y estos objetivos empiezan a generar programas de trabajo o planes a corto, mediano y largo plazo, que son transformados en órdenes directas sobre los diferentes niveles de la organización. Entonces, estos niveles en donde ya hay mandos medios, que son los encargados o responsables de cada área de negocio en particular, pues tienen sus propios objetivos o metas. Así, el departamento de comercialización pues tendrá como objetivos fundamentales las metas de venta. En cambio, el departamento de producción o fabricación tendrá objetivos referentes a el volumen de productos o de bienes que la empresa tiene que generar, para lo cual otra meta complementaria debe ser que el costo de producción o fabricación para esos artículos o bienes
pues tiene que ser lo menos posible para que sea un costo que permita una mayor rentabilidad. Independientemente de cuáles sean esos objetivos ya específicos, se transforman en órdenes que van a llegar hasta las personas que realizan las actividades. Llámese los operadores en las líneas de producción o los vendedores que andan haciendo ya recorridos con las carteras de clientes para tomar, en este caso, solicitudes de órdenes de compra o hacer ofrecimientos de ventas, ya sea también en licitaciones públicas o privadas. Y bueno, así cada grupo ya específico de personas tendrá que registrar lo que va realizando como parte de esas órdenes que les fueron encomendadas. Una vez que esto se registra, Profesor, ¿sí, adelante? ¿está compartiendo pantalla? Ah, ok, creo que sí, eso fue lo que me faltó. Bueno, aquí. Ahora sí. Ya se vio, ahora sí la diapositiva, ¿verdad, jóvenes? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces estábamos en esta lámina, ¿no? Que parte de por qué las empresas necesitan utilizar una distribución de datos. Entonces, como ya vimos lo que es una distribución de datos, estamos explicando de qué manera se aplica esto en las empresas. Mencionando, bueno, que una vez que se registran estos hechos o actividades, pues necesitan poder integrarse en un esquema global, que va a ser nuestro esquema ya de distribución. Para esto, obviamente, que las empresas, entre más grandes sean, pues van a mantener sus modelos de datos de negocios en diferentes servidores o localidades. Y nuestra primer tarea como diseñadores de una distribución o de una arquitectura de distribución de datos es integrar, ¿no? Donde de manera fundamental esas integraciones obedecen a un trabajo preliminar, donde cada uno de estos modelos obviamente deben estar documentados para poder proponer un diseño de integración, es decir, qué tablas se van a compartir o qué tablas son las que se van a vincular en el esquema global para que sean vistas en las diferentes localidades donde requieren también esa información. Y adicionalmente, como estamos hablando de información ya registrada, tendrá que estandarizarse en el sentido de que si no es compatible la información, para poder hacer sumarizaciones o el procesamiento de esa información para poder globalizar o totalizar los volúmenes, pues tendríamos que hacerlo, ¿no? Partiendo desde los formatos de fecha que deben ser similares. De otra manera, si no se respeta el mismo formato, cuando hagamos una consulta compleja de sumarización, nos va a dar errores ya que no trae el formato adecuado, confundiéndose a lo mejor un día con lo que sería un año, o viceversa, un mes con lo que sería un día. Por lo tanto, pues esa depuración también es una actividad previa que se conoce como cleanup, limpiar todas las bases de datos que se van a integrar para que sigan los mismos estándares y se tengan los mismos contenidos en los dominios, es decir, los mismos valores para poder ser sumarizados. Y finalmente todo esto, ¿para qué es? Para poder obtener resultados. Resultados ya que son otra cosa más que los indicadores que nos permiten poder monitorear los procesos de negocio. Para esto, obviamente, esto se transforma a una base de datos que se conoce como almacén. Y teniendo esos indicadores o esa información, pues ya se pueden hacer una serie de interfaces que le permitan a los responsables máximos de la empresa el poder ver el comportamiento de las estadísticas, de lo que va ocurriendo en los diferentes procesos, para llevar a cabo mejoras o para poder componer situaciones que se pueden salir de control
que vayan a llevar a la empresa a un cierre parcial o total, ya que no habría la rentabilidad esperada para poder mantener este modelo de negocio. Bajo ese contexto, obviamente que cuando estamos hablando de nuestra arquitectura de distribución, estamos hablando de un modelo donde las bases de datos que se van a integrar y que van a colaborar por diferentes servidores para ser mantenidas, se conoce como un ambiente de procesamiento de transacciones en línea, para lo cual habrá gestores que nos permitan instrumentar esta configuración. Ya mencionamos que como parte de este proyecto académico para la materia de bases de datos distribuidas, vamos a utilizar SQL Server, ya que es fácil de configurar y hasta cierto punto fácil de aprender a poder a utilizar esta instrumentación, en contraposición de otras herramientas que son más complejas, ya sea de licencia libre como MySQL o también de licencia bajo derechos de uso, es decir, con un costo, que sería el caso de Oracle. Y obviamente no nos vamos a meter con el desarrollo de un data warehousing, ya que es una base de datos que sobre todo requiere conocimientos de modelado más a fondo y conocimiento total prácticamente de lo que hace una empresa y cómo lo hace. Para eso tendríamos que aprender técnicas de modelado como la IDEF. No sé si las mencioné en algún momento en alguna de las materias que le he impartido, sobre todo en fundamentos y taller, pero es una técnica que es un estándar a nivel internacional que nos permite modelar procesos de negocios para poder simplificarlos, es decir, para poder suprimir actividades que no tienen gran rentabilidad o para hacer un rediseño del negocio para que las actividades ahora se hagan en forma diferente con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la empresa. Entonces, esas técnicas de modelado y de, pues es un contexto totalmente complementario a la arquitectura de distribución de datos, pero que requiere un mayor conocimiento tanto de la empresa como de esas técnicas de modelado. Y también habrá herramientas que se conocen como, bueno, la más utilizada es QPR, que son procesos o recursos para poder modelar programas de calidad. Y ese software pues extrae ya herramientas específicas para poder instrumentar los indicadores de proceso de negocio. Es decir, hay muchas facilidades partiendo del hecho de que ya se tiene esa información en un data warehouse. Entonces también se pueden desarrollar a través de esa herramienta, QPR, lo que se conoce como la técnica de Balance Scorecard, que no es otra cosa más que un tablero que establece los semáforos para monitorear los procesos de negocio en un corporativo. Entonces, ese Balance Scorecard, pues es una técnica también internacional y que de alguna manera requeriría, pues, tener un mayor conocimiento de cómo se pueda llevar a efecto esos desarrollos de indicadores y adicionalmente, pues, entender la metodología de Balance Scorecard. Entonces, esta parte se conoce como un ambiente donde un data warehouse es una base de datos que nos va a permitir soportar toma de decisiones. Y entonces, nosotros estamos en la parte del ambiente LTP, donde vamos a hacer una arquitectura de distribución para bases de datos operativas. Este es el propósito, este sería el por qué necesitamos, o más bien el por qué las empresas necesitan utilizar una arquitectura de distribución de datos. Siempre que hablemos de planeación estratégica en una organización, pues ya de manera natural ustedes podrán concebir que para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de una planeación estratégica y su ejecución, pues se requerirá tener una distribución de datos en las empresas que permitan poder soportar etapas de poder ejecutar actividades a corto y mediano y largo plazo.
También un equivalente a la planeación estratégica se le llaman en las empresas los planes de negocio. Los planes de negocio también son planes de crecimiento en las empresas donde se tienen que ir cumpliendo metas, pero sobre todo van enfocadas a metas financieras más específicas. Es decir, ahí la empresa en esos planes de negocio establece una meta de inversiones que necesita para poder soportar ese crecimiento, ya sea a través de acciones o a través de poderse posicionar en una bolsa de valores para obtener esos recursos o a través de financiamientos que se van a conseguir. Y dentro de ese plan vendrá el establecimiento de proyectos de inversión. ¿Qué cosa es un proyecto de inversión? Es un proyecto que a la empresa le permite lograr una mayor rentabilidad, para lo cual va a incorporar ya sea nuevos sistemas o nuevos procesos de negocio que permitan aumentar esa rentabilidad, ya sea un hecho tan simple como el reemplazar en su línea de producción ciertos equipos por otros que sean más eficientes y que permitan un mayor volumen de fabricación. En esos proyectos de inversión se va a proyectar cuál es la inversión necesaria para poder hacer ese reemplazo y además cómo se va a recuperar ese dinero para que el proyecto sea rentable. Bueno, una vez entendido esto, habíamos establecido también que cada ambiente tiene sus características diferentes, donde fundamentalmente en el procesamiento de transacciones en línea, pues hay mucha actividad, es decir, hay muchos procesos que corren de manera simultánea, haciendo operaciones sencillas de un ABC en SQL, pero también que esas operaciones sencillas las podemos agrupar a través de un modelo que le vamos a llamar transacción, que no es otra cosa más que una lógica de validación más compleja para poder mantener la consistencia y la integridad en diferentes tablas por diferentes operaciones que se están efectuando y que están reflejando hechos de lo que va ocurriendo en la empresa, pero donde ya hay dependencia como dependencia entre tablas o como correlaciones entre tablas que hacen que la información para que pueda ser actualizada debe ser consistente con la lógica de las reglas que aplican a cada actividad que se va efectuando. Generalmente aquí el acceso a las tablas es por vía de llaves y los tiempos de respuesta pues, se requieren en segundos o fracciones de segundos. Por lo tanto, un concepto que vamos a ver precisamente ya en la segunda unidad es que en un ambiente de este tipo, si el manejador nos permite fragmentar las tablas, pues es conveniente hacerlo en un ambiente de este tipo, un ambiente operativo. En cambio, en un ambiente de un almacén de datos, pues no conviene hacer esa división de tablas si vamos a aplicar fragmentación, o más bien si el gestor, aunque nos permita hacer fragmentación, pues no sería conveniente, ¿no? Sobre todo fragmentar los índices, ya que aquí el acceso preferentemente es secuencial debido a lo que los procesos que están corriendo en un ambiente de toma de decisiones para transformar los datos en indicadores de negocio, pues son procesos que recorren la tabla en su mayoría para hacer esas sumarizaciones que se necesita tener en los almacenes de datos. No el grado de detalle de lo que ocurrió, sino el total en base a un periodo, ¿no? En base a lo que ocurrió en una semana, a un mes o a un periodo quincenal de eventos con respecto a volúmenes de venta o volúmenes de fabricación. Es lo que le interesa a los indicadores de negocios para poder consolidar o comparar si el proceso va bien o va mal de acuerdo a lo planeado. Continuamos viendo que para poder desarrollar una distribución de datos, pues obviamente requerimos desarrollar un sistema distribuido, donde un sistema distribuido pues ya es una arquitectura de cómo vamos a integrar el hardware con el software
y hablamos preferentemente de que los sistemas distribuidos en apoyo a lo que es una arquitectura de distribución de datos van a complementar los objetivos generales de cualquier gestor. Es decir, todos los manejadores de base de datos tienen como objetivo principal mantener la integridad o mantener la consistencia de datos, evitar la duplicidad de información, establecer los mecanismos para las dependencias entre tablas o su obligatoriedad del tipo padre-hijo, o también podría ser implementar mecanismos de verificación y validación, que llamamos los 5 tipos de constraints que mencionamos en la materia de taller de base de datos, pero específicamente para lo que es una arquitectura distribuida, aquí lo que el software nos va a dar como manejadores de base de datos es poder instrumentar una autonomía local, el no depender de un solo sitio y que además se pueda operar de manera continua sobre la base de poder que los servidores que estén funcionando pues puedan mantener hasta cierto grado las aplicaciones. Por lo tanto, vamos a instrumentar que un servidor es independiente de dónde esté, ya que siempre habrá una red de comunicaciones que le permita lograr esa independencia y también le permita colaborar con los demás. También, si este gestor nos permite fragmentar las tablas, pues los fragmentos van a ser independientes en donde los ubiquemos. Se pueden ubicar en cualquiera de los servidores que estén colaborando, al igual que las copias que necesitamos generar para poder tolerar fallas en un momento determinado. Por lo tanto, como estamos hablando ya de poder procesar consultas y transacciones, que eso lo hacen los gestores, tanto los que son distribuidos como los que no lo son. En el caso de una arquitectura de distribución, aquí sí necesitamos que el gestor dentro del motor o algoritmos que maneja, pues nos permita hacer un procesamiento distribuido de consultas, al igual que de las transacciones, ya que no son transacciones, en el caso de las transacciones que se puedan llevar en 2 pasos, ¿sí? Recordemos siempre que el primer paso es controlar la concurrencia, que sería poder poner ciertos seguros o candados en las filas que se van a actualizar. Y el segundo paso es actualizar ya de manera permanente esos cambios una vez que pasaron esas validaciones y eso se guarda en un acumulador que en el caso de un gestor centralizado pues está en un solo servidor, pero cuando estamos hablando de una distribución de datos estamos hablando de que ya son acumuladores que están en diferentes servidores, tantos como los que estén colaborando. Por lo tanto, habrá un tercer paso que sería que algunos de los servidores que está colaborando en ese procesamiento de una transacción distribuida, sea que él coordine la propagación o el guardado de los datos de manera permanente. ¿Quién va a ser ese servidor? Pues precisamente el servidor que originó la transacción. Es el que se va a hacer responsable de que los otros gestores empiecen a vaciar de manera consistente sus acumuladores en las operaciones que ellos verificaron y una vez que esos terminaron, el procesador que generó la transacción o que la desencadenó va a vaciar los últimos cambios en su acumulador y podrá dar por concluida la transacción en forma global, al igual que la consulta, ¿no? Así es más o menos como se trabajan estos equipos cuando están colaborando. Y por otro lado, otro objetivo específico que nos permiten estos gestores es que haya una independencia con respecto al equipo que se está utilizando, también al sistema operativo y a la red de comunicación, es decir, a la topología.
que se vaya a utilizar. Finalmente, podemos también lograr una meta específica en una distribución. Y esto se refiere a nuestro esquema global, es decir, a nuestro esquema integrado de los datos que se están manteniendo en una misma plataforma o en diferentes plataformas. Esto lleva a que cada uno de los gestores que estén en la misma plataforma o en diferentes plataformas deben tener un mecanismo que nos permita exportar esa información para poder ser reinstalada desde cero en otro servidor, incluyendo en una plataforma diferente. Y esto es gracias a que todos estos gestores, sean los mismos o diferentes, deben de manejar como estándar el lenguaje estructurado de consulta que nos permite hacer una migración de tipo texto. Y ahí ya no dependemos de estructuras internas específicas. Pero también, por otro lado, estos servidores, en la medida en que tengan un mecanismo que nos permitan compartir la información que están manteniendo, ya sea para enviarla a otros sitios o para que las reciban y las actualicen en sus propios esquemas, no importando que estén en la misma o en diferentes plataformas, pues nos van a lograr la independencia con respecto al gestor. Y para esto, pues vamos a tener como tecnología los servicios web. Los servicios web nos van a permitir hacer ese traslado de información o poder recibir información sin importar qué gestor esté detrás de este mecanismo. Y obviamente, bueno, en la medida en que se logre esto, pues se va a poder lograr esta independencia, ¿no? Esto no es otra cosa más que establecer que los datos se van a poder mantener y compartir independientemente de qué gestor se esté utilizando. Bien, jóvenes, ¿una pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, continuamos con el tercer tema. Una vez que ya entendimos qué es una base de datos distribuida, qué objetivos específicos se tienen que instrumentar y para qué sirve en una empresa, pues ahora vamos a hablar de beneficios y de costos. Entonces, hablando de beneficios, pues nos van a permitir la tolerancia a las fallas. Ya vimos que vamos a poder construir importando que estén en software y hardware diferentes. Se pueden ejecutar de manera intercalada, es decir, van a poder participar varios servidores y sus procesadores y vamos a poder seguir utilizando la concurrencia. Y en el caso de que uno de los servidores se tenga que salir por alguna falla, pues los demás van a poder mantener hasta cierto grado la funcionalidad de las aplicaciones. Y que también están diseñados estos gestores y sus motores para poder recuperarse ante una pérdida o una modificación de datos indebida. Tendríamos la capacidad de deshacer esos cambios o de recuperar la información. Y resumimos esos beneficios en tolerancia a fallas, en tener confiabilidad, es decir, que sean más estables las aplicaciones ante una pérdida o modificación indebida de datos para poder componer, y una disponibilidad para los usuarios que se percibe que en la medida en que ellos necesitan utilizar sus aplicaciones, van a estar funcionando, aunque haya una falla y que obviamente el usuario final no perciba qué servidor se salió. Y además también pudiera totalmente reinstalarse ese nuevo sistema en otra plataforma ante una falla total, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando que una ventaja que debemos de poder tener
cuando instrumentemos un sistema de este tipo es que sean tanto el hardware como el software nos permitan poder conectar o tener mecanismos para podernos conectar tanto a otros gestores como a otros servidores. Y esto se logra a través de comunicaciones de procesos uniformes y también de poder acceder a recursos compartidos, que no es otra cosa más que tener funcionalidades de conectividad y poder tener mecanismos de poder transmitir o recuperar información, aunque sean las mismas o diferentes plataformas. También vamos a poder seguir manteniendo la concurrencia, ya que esto siempre ha sido un beneficio para el manejo de bases de datos, sea centralizadas o distribuidas. Sin embargo, aquí nada más recordando un poco es que este manejo de concurrencia, que se logra a través de los modos de lectura y del modelado de transacciones, pues debe ser acorde a que los gestores que nos permiten hacer esta colaboración, pues deben de tener los algoritmos o los motores adecuados para poder procesar consultas y transacciones distribuidas. Y también estamos hablando de que un beneficio potencial que nos permite una arquitectura de distribución es que sean más eficientes, entendiendo eficiencia, porque las aplicaciones puedan hasta cierto grado ser rápidas o al menos tener tiempos de respuestas que sean prácticos para que los usuarios las puedan utilizar, ya que dentro de las desventajas que vamos a ver más adelante, pues tenemos un factor que nos puede pegar, que son las comunicaciones, lo cual al tener que viajar los datos, pues son retardos en los tiempos de respuestas. Pero podemos evitar o disminuir los tiempos en la medida en que incorporemos más servidores, es decir, más recursos a nuestro grupo de trabajo de colaboración para mantener la arquitectura distribuida. Y esto es debido a que si tenemos más recursos, pues tenemos más capacidad de procesamiento o de almacenamiento o de memoria, ya que obviamente que dos servidores trabajan más rápido que uno, pero bueno, eso va a depender de la infraestructura también que tengamos, sobre todo de la parte de comunicaciones, o también de la infraestructura que esté soportando a cada uno de estos servidores, es decir, la infraestructura en cuanto a fallas que puedan soportar de energía o algún colapso en los discos que permita recuperarse rápidamente, ya que si son muy vulnerables, pues de nada va a servir meterlos en una colaboración de una distribución, porque en el momento que pueda presentarse una falla que no la soportan, pues van a pegarle a esta carga de trabajo al salirse fuera de línea. Entonces podemos concluir que entre contraposición, los costos o las desventajas, si los queremos saber así, para poder implementar una distribución de datos es que son más difíciles de instrumentar, ya que estamos hablando de una complejidad en la configuración de un diseño de distribución, que es lo que vamos a ver más a detalle en la segunda unidad. También estos sistemas son muy sensibles al tráfico en la red, es decir, va a depender mucho de la red que los esté soportando para que las aplicaciones tengan tiempos de respuesta adecuados. Al ser más inestables, es decir, al ser más sensibles al tráfico de la red, pues son más difíciles de probar y por lo tanto si hay una falla, el diagnóstico de la falla pues es más difícil de localizar, ya que estamos hablando de varias capas de servicios, ¿no? Tanto de la parte de comunicaciones como de la parte de las interfaces o la parte de la lógica, que probablemente la falla se debió a una lógica mal programada, o probablemente la falla esté en el gestor, donde no está siendo muy eficiente
y tendríamos que optimizar la manera en que se están procesando las consultas o las transacciones, que eso lo vamos a ver en la unidad 3. Entonces, al haber varios tipos de componentes que están colaborando, pues es más difícil localizar realmente en dónde ocurre la falla para tener la certeza de que se pueda corregir el problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, profe. No. Bueno, entonces, problemas adicionales que se puedan presentar, pues es el procesamiento de consultas, el de llevar a cabo las actualizaciones, sobre todo a través de transacciones, y el seguir manejando la concurrencia. Para esto, pues ya habíamos mencionado que los motores que soportan la distribución de datos, pues tienen protocolos especiales, a diferencia de los centralizados, que se conocen como protocolos de 3 tiempos o de 3 fases, ¿sí? Y bueno, están preparados para ellos. Aquí nada más es tener la certeza de que la lógica de la consulta y de la transacción sea correcta para evitar conflictos, pero de alguna manera, ese conflictos que se pueden presentar en las transacciones, a este momento ustedes ya lo deben de saber cómo evitarlos. ¿Sí recuerdan la materia de taller de base de datos, jóvenes? ¿Ya la llevaron? Bueno, en la materia de taller de base de datos vimos el contexto de 4 posibles tipos de conflictos que se pueden presentar si diseñamos mal una transacción. ¿Sí lo recuerdan? El más simple de ellos era el que en el procesamiento de una transacción pudiéramos utilizar datos fantasmas, ¿no? Datos que realmente no se actualizaron o no se guardaron de manera permanente en nuestro modelo de datos. Y para evitar esa situación, pues ahí hablamos de que se tiene que utilizar un modo de lectura adecuado que asegure que cuando se recuperen las filas que se van a procesar, no nos ocurre esa situación. Y así como eso, vimos otros 3 más, el de inserciones fantasmas, etc. Entonces, estos problemas que se pueden presentar en el procesamiento de consultas, en el procesamiento de actualizaciones o en el control de la concurrencia, que es utilizar los modos de lectura adecuados, pues ya lo vimos, jóvenes, lo vimos en la materia de taller, ¿sí? Y aquí lo estamos mencionando como problemas, ¿por qué? Porque realmente si ustedes no los instrumentaron bien o no entendieron bien los conceptos en la materia de taller, es obvio que en una arquitectura distribuida esto nos va a pegar fuertemente. Bueno, eso es como comentario, ¿no? Eso lo vimos en la materia de taller de alguna manera y debemos tener la certeza que cuando vayamos a utilizar consultas y actualizaciones, que no son otra cosa más que transacciones, pues vayan ya diseñadas evitando los conflictos que se puedan presentar. Por lo tanto, nos vamos a pasar al último problema, que sería la administración de los catálogos. Esta administración de los catálogos, pues no es otra cosa más que, obviamente, que las tablas que están soportando la estructura física en los modelos de bases de datos, pues ya no están en un solo servidor, sino están en diferentes servidores, ya que cada servidor que está colaborando, pues tiene una parte de la base de datos global que se está manteniendo, o lo que le llamamos el esquema global. Entonces, cuando se vayan a hacer cambios de algún tipo, pues aquí no debemos de perder la configuración de que esos cambios se hagan en todos los servidores donde el modelo que se está modificando pues le va a impactar, ¿no? Si es algo tan simple como aumentar la longitud de una columna o de un campo, pues tenemos de tener la certeza que tendremos que asegurarnos que ese cambio esté en cada servidor donde la tabla que fue modificada se está siendo utilizada para efectos de mantener la tabla, mantener un fragmento o mantener una copia en línea.
Entonces, esa es la complejidad que en un momento dado no debemos de perder la vista, ya que el hecho de que se haga el cambio una sola vez no significa que ya todos los servidores vayan a ver el cambio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Dudas o comentarios? Bueno, entonces vamos a ver el último tema de estos fundamentos. Una vez que ya entendimos también cuáles son los problemas de hacer un diseño o una distribución de datos, pues partimos de que ahora para poder instrumentar esto necesitamos una arquitectura. Y dentro de las diferentes arquitecturas vamos a utilizar la basada en componentes, siguiendo una arquitectura que le llamamos cliente-servidor. Bien, para esto hay tres elementos que nos van a pegar fuertemente en hacer una arquitectura. Y partimos del hecho de que si vamos a utilizar la misma plataforma o diferentes plataformas de bases de datos. Y se resumen en tres elementos que van a permitir en mayor o menor grado lograr los 12 objetivos que siguen los sistemas de distribución de datos. Entonces, con respecto a si es la misma o diferente plataforma, es una vertiente que nos va a permitir en mayor grado o menor grado lograr todos esos objetivos. Hasta qué grado vamos a poder distribuir una base de datos, donde recordemos que el mayor grado de distribución es lograr fragmentar tablas, y hasta qué grado vamos a lograr que cada servidor que esté colaborando pues nos permita tener independencia total para mantener su modelo local y a su vez soportar el modelo de colaboración que sería el esquema global. Por lo tanto, establecimos que la arquitectura cliente-servidor es una arquitectura que nos va a permitir balancear estos tres elementos para poder instrumentar una arquitectura de distribución. Por lo tanto, la arquitectura cliente-servidor que ya mencionamos, al menos nos permite que las aplicaciones que se vayan a utilizar tengan dos grandes familias de componentes. Los componentes que se van a encargar de los servicios de datos y los componentes que se van a encargar de presentarle al usuario la interfase para que pueda interactuar con nuestro sistema, ya sea a través de un navegador o a través de forma gráfica. Y en algún momento pudiéramos utilizar también otra familia donde pudiéramos separar totalmente la lógica de negocio, pero a través de herramientas especiales que se conocen como flujos de trabajo o workflows. Esto es lo que hay actualmente, o los repositorios de contenido también. Y bueno, la arquitectura cliente-servidor, que ya sería una arquitectura para desarrollar un sistema de cómputo, pues en apoyo de los objetivos. Esto no quiere decir que sean los objetivos que persigue la distribución de datos. Más bien, son las propiedades que una arquitectura para desarrollar un sistema de cómputo nos permite instrumentar o no, independientemente si sea un gestor centralizado o un gestor de base de datos distribuida, ¿sí? Entonces, ojo con eso. No estamos hablando que una arquitectura cliente-servidor complemente o más bien desarrolle los objetivos específicos de una distribución de datos, sino una arquitectura cliente-servidor tiene 5 propiedades que van a permitir, obviamente, desarrollar una arquitectura de cómputo, sea distribuida o sea centralizada. Y para esto mencionamos la interoperabilidad, que nos permite, en este caso, intercambiar información, la portabilidad, que nos va a permitir cambiar de entornos de hardware y software, y también nos permite hacer una integración.
La arquitectura cliente-servidor pues también nos permite la transparencia y mantener seguridad. Entonces, estos 5 elementos o propiedades son propios de una arquitectura cliente-servidor, independientemente si se maneja una distribución de datos o no. Finalmente, concluimos este tema de la arquitectura, que debemos de tener cuidado con seleccionar la plataforma de base de datos, aunque soporte una distribución. Y esto se debe a que no todas las plataformas de base de datos nos permiten lograr las 12 metas específicas para una arquitectura de distribución. Y nada más por mencionar algo, pues hablamos de MySQL, ¿no? Aunque MySQL nos permite hacer una distribución de base de datos, no nos permite hacer una fragmentación como tal de tablas, ¿sí? Por lo tanto, bueno, podríamos obviamente distribuir las tablas, pero no a un nivel de fragmento. En cambio, la plataforma SQL Server sí nos permitiría hacer esa fragmentación siempre y cuando estemos utilizando la misma plataforma en todos los servidores que van a colaborar. Bien, jóvenes, no sé si hasta este momento alguien tenga alguna duda. Entonces, No, profe. voy a tener aquí la grabación del repaso general.